13 al 18 es el texto que vamos a estar leyendo, que también está en la pantalla. Gloria a Dios, ahí sentaditos pueden quedarse. Amén, este es un estudio sobre quién es Jesús. Amén, hermanos. ¿Quién es Jesús? Estamos en un tiempo, bueno, desde tiempos antiguos, ¿no? No todos creen en Dios, así como muchas personas no creen en Jesús. No creen en Él. En el tiempo actual, mucho menos, ¿no? Muchas personas, con el tiempo que ha pasado, ¿no? El tiempo que ha evolucionado tanto, en el tiempo actual hay personas que son agnósticas, personas que no creen en Dios, que no creen que existe Dios. Por lo consiguiente, no creen en Jesús. Sin embargo, me admira que muchos de ellos, tanto filósofos modernos del tiempo actual, que son personas que se meten en la razón, ¿no? Y que hacen a un lado lo espiritual, porque a ellos les parece una bobería. Que los que creemos en Cristo, así como mucha gente cree en otros dioses, pues ellos rechazan la fe, porque ellos están acostumbrados a creer en lo que ven. ¿Me entienden? ¿Verdad? Y entonces yo pensaba y alababa a Dios porque algunos de nosotros, por no decir la mayoría de los cristianos, no le pusimos peros a Jesús. ¿Verdad que sí? Que nos entregamos a Él y creemos en Él sin haberle visto y ni siquiera tener un conocimiento profundo de Él. De manera que yo alabo a Dios por eso, porque si yo hubiese sido un filósofo o un intelectual, quizá hubiera puesto peros, pero no le puse peros a Él. Porque nadie puede ponerle peros a Jesús cuando el Espíritu Santo te toque el corazón. Imposible. Imposible. Amén. Así que es tremendo, ¿verdad?, lo que sucede ahora. Por eso, ¿verdad?, vamos a leer ese. Y antes de eso, ¿verdad?, estamos ahí en esa parte principal de la parte de arriba, donde dice: el progreso espiritual del cristiano puede medirse por su conocimiento de Jesucristo. O sea, entre más usted conoce de su Señor, de su Salvador, usted crece espiritualmente. Porque a través de Él usted conoce al Padre. A través de Él conoce el Espíritu Santo. A través de Él usted aprende a comportarse en la vida, a saber pelear esta batalla espiritual, a saber amar, a saber perdonar. Bueno, usted crece, ¿no? Y es por eso la importancia, ¿verdad?, de saber de nuestro Salvador. Porque no es posible que nosotros le sirvamos a alguien que no queramos saber de Él, o que sepamos poco de Él. Es como que usted se casara con alguien y no sabe que le importa a usted quién sea. ¿Verdad que no es así? No, nos interesa con quién vamos a compartir la vida, ¿no? Y más que todo, la eternidad. En este caso con Jesús, ¿no? Disculpe que voy por otro ladito ahí, pero parece que estuvo bien ese relleno, ¿no? Amén. A los solteros. Aleluya. Así que es importante, ¿verdad?, ver lo que dice 2 de Pedro 3:18. Ahí está, ¿no? La carta 2 de Pedro 3:18 en la pantalla, espero que se haga bien. Dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, aleluya. Crecer en la gracia que hemos recibido de parte de Dios, ¿no? Esto se llama tiempo de gracia, o sea, es un tiempo que Dios ha dado para que el ser humano pueda llegarse a Él a través de su Hijo. Y entonces, ¿verdad?, y el conocimiento de nuestro Señor Salvador y Jesucristo. Así que en estos versículos, como en Mateo 16:13, dice la Biblia que al llegar a la región de Cesarea de Filipo,
Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Cuál es gente? La gente de qué. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, le dijeron ellos, ¿verdad? Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que eres Elías. Vamos a hacer una cosa ahí, que eres Elías. Si indagamos ahora y le preguntamos a la gente y salimos por ahí, ¿no? a hacer un censo, ¿no? A preguntar a la gente qué cree de Jesús. Si algunos le dirán a usted, bueno, Jesús fue un gran hombre. Fue judío, enseñó a la gente a perdonar y a amar, hizo milagros, pero para mí es solamente eso. Fue un gran maestro, eso es todo. Fue un gran maestro como Sócrates, que es un filósofo que ya murió, ¿verdad? O es como Buda, y así son las opiniones de las personas, ¿no? Y entonces, no hay que molestar, no hay por qué molestarse. Hermanos, no tenemos por qué enojarnos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cada quien tiene, ¿verdad?, su libre manera de pensar. Y si quieren creer en Jesús, bueno, y si no, pues no, está bien. Jesús es un caballero, ¿no? Él toca la puerta, si la abren, él entra, si no, no. ¿Verdad que sí? Pero mire, la palabra, la pregunta importante que Jesús hace a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, Él. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque Él se encarnó. Porque Él se encarnó, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, esos son dos puntos que vamos a ver ahora, ¿no? Luego que ellos dijeron, uno que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías, o alguno de los profetas. Luego, en el versículo 15, Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Qué palabra, ¿no? Más importante, ¿no? Qué pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Es importante que nosotros pensemos en eso. Si Jesús te dijera, ¿quién soy yo para ti? Eso, nuestra respuesta demostraría nuestro conocimiento acerca de Él. Ya sea poquito o algo. Demostraría nuestra fe acerca de Él. Porque mucha gente cree en Jesús, pero no le sigue. Por lo tanto, no es Salvador de ellos. Ellos creen que es el Hijo de Dios y que murió en el Calvario, pero no le siguen. Por eso les pregunto a ellos, ¿y ustedes dicen que soy yo? A los hermanos que nos están escuchando y amigos por internet que nos van a escuchar, ¿no? ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué es Jesús para nosotros en esta congregación? ¿Quién es Jesús para nosotros? Responda alguien con voz de guerrero. Amén. Jesús para nosotros es nuestro Salvador. ¿Qué más? El camino hacia el Padre. ¿Ah? El camino hacia el Padre. Es el camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Amén. ¿Quién es Jesús? Mi pastor. ¿Quién es Jesús? Mi Dios. ¿Quién es Jesús? El que dio la vida por mí. Amén. Y lo decimos con convicción, rápido e inseguros. Y si nos preguntaran, ¿y por qué usted está tan seguro que es Él? Bueno, porque en mi vida han habido cambios radicales que jamás los pude haber logrado con mi propia fuerza. Amén. Por lo tanto, la fe en Cristo de parte nuestra, la fe en Él, no es una fe ciega. No estamos siendo a Jesús sin conocerle, eso es absurdo. Seguir a alguien sin conocerle. Por eso la importancia de que usted y yo crezcamos en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, según de Pedro 3:18. Amén. Porque muchos cristianos, yo he observado, muchos cristianos les interesa a veces las cosas ocultas. Bueno, quieren saber del diablo, quieren saber de los demonios, pero ¿y Jesús?
Amén. ¿Y Jesús? Tenemos que estudiar acerca del enemigo, claro que sí, ¿verdad? Pero también tenemos que estudiar sobre qué nos derrotó. Amén. Así es. Amén, sobre qué nos libertó. También Jesús es nuestro libertador. ¿Verdad que sí? Y podemos hablar con convicción y nadie nos sacaría de ahí, ¿verdad que no? Nadie, amén. Entonces, en verdad, al llegar, voy a leer ya completamente los versículos. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego usted ya sabe lo que el Señor le dice después, ¿verdad que sí? Lo que ha leído el versículo, ¿no? ¿Sí? Ya sabe lo que le dice, ¿verdad? Pero lo importante ahora, ¿verdad?, es que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Amén. Luego hay otro versículo. Hay otro versículo. Que está en Colosenses 2:8. Después voy a predicar lo que es Cristo. Amén. Lo que es Mesías. Y por qué le decimos Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, mucha gente no cree en Dios. Yo he escuchado a hombres muy intelectuales que me gusta escuchar las charlas de ellos. Y ellos han dicho: Dios es el universo. Para mí Dios no es el universo, para mí Dios es el creador del universo. Amén. Para mí Dios con D mayúscula es el creador de lo que se ve y de lo que no se ve. Y todo depende de Él. Amén. Por lo tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano se hace muchas preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Y mucha gente se pregunta: ¿y para qué nací yo? ¿Para sufrir? ¿Verdad? ¿Para qué nací yo? ¿Para tener problemas? ¿Verdad? ¿Para tener pobreza? ¿Verdad? ¿Para qué nací yo? Mucha gente dice: ¿verdad? A lo mejor no hubiera nacido. Pues para los hermanos nuevitos que están aquí, tú naciste porque a Dios le plació darte la vida. Punto. Amén. Amén. Tú naciste porque a Él le plació. Y si estás en este lugar en esta noche, es porque también a Él le plació llamarte. Amén. Amén. No porque fuera eso bueno a nosotros, no, porque Él es bueno. Amén. Aleluya. Porque Él es bueno. Y entonces, si Él nos llamó, indiscutiblemente tenemos que saber quién es Jesús. Amén, el Hijo de Dios. Amén. ¿Es Jesús un hombre? Bueno, él se encarnó y tomó la forma humana como la nuestra. Pero en él había dos naturalezas: la divina y la humana, que lo vamos a estudiar otro día, ¿eh? Que se llama unión hipostática, que ningún ser humano, ningún ser creado, ¿verdad?, lo ha tenido jamás, solamente Dios. Luego, Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 9. Porque en Él habita, o sea, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra deidad es divinidad. Y plenitud es que Cristo alcanzó el máximo nivel. Al nivel de Dios. Amasó, amado. Para que la plenitud de la divinidad estuviese en Él. Amén. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, o sea, nosotros, los que creemos en Él, los que estamos perseverando en Él, y vosotros estáis completos en Él. Gloria a Dios. Esa palabra es poderosa, ¿eh? Que es la cabeza de todo principado y potestad. Si usted no entiende alguna palabra, la anota y la busca en su casa, ¿amén? Para que no vaya a dejar de oírme.
Amén. Y después me corrige si me equivoqué. Porque soy humano y me puedo equivocar, ¿no? O sea que usted con su elemento puede ser mejor que el mío y usted lo va a entender mejor que yo. Entonces estos versículos los tomé como base, amén, para que nadie nos engañe, ¿verdad? Mediante filosofías y huecas sutilezas, las dos cosas. Pablo menciona filosofías porque en el tiempo de él, como ahora, que el idioma que se habla en todo el mundo es el inglés y el español, en el tiempo de él se hablaba el griego. Y por lo tanto en Grecia nacieron los hombres, ¿verdad?, que eran gente pudiente de dinero y que pasaban filosofando día y noche sobre la vida y sobre el alma y sobre la muerte. O sea, pasaban razonando. De filosofías, o sea, razonamientos humanos que tergiversan la palabra de Dios o tergiversan el Evangelio y tuercen el verdadero mensaje del Evangelio con respecto a Cristo. Amén. Por eso es importante para nuestros hermanos más tiernos que van comenzando, la Biblia es la palabra de Dios. Y yo quise comenzar por ahí primero, pero otra vez va a ser un estudio distinto, ¿no? Sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios, ¿no? Así nada más no, es la palabra inspirada de Dios. Y hoy vamos a ver rasgos así rapidísimo, ¿no? Entonces, mirad que nadie se engaña mediante filosofía y huecas sutilezas, o sea, enseñanzas, ¿verdad?, que no tienen base, que no tienen fundamento, que lo que hacen más bien es confundir a las personas. Eso quiere decir, ¿no? Huecas sutilezas. O sea, enseñanzas falsas y carentes de valor de lo que pretenden tener verdades secretas o ocultas. O sea, algo falso. Huecas sutilezas. Por eso es importante que el tierno, ¿verdad?, el tierno que va creciendo y los que estamos en el Señor, estemos siempre en contacto con la palabra de Dios. Hermanos, que la leamos, ¿no? ¿Verdad? Y que le pidamos ayuda del Espíritu Santo de Dios para entenderla. Para entenderla. Entonces, estos versículos a mí me encantan mucho. A mí me gustaría pasar ahí un montón de tiempo. Pero los tomo como base para entrar, ¿no? Para entrar a quién es Jesús. Para conocer a Jesús, o para entender acerca de Jesús, y entender el por qué nosotros hablamos que tenemos vida eterna en Él. Tenemos nosotros que leer la palabra de Dios y estudiar acerca de su preexistencia. De su preexistencia. Porque algunos cristianos llamados evangélicos, que se llaman unicitarios, rechazan que Jesús era preexistente con el Padre. O sea, rechazan que Jesús ya estaba con el Padre desde el principio. O sea, desde la eternidad. Pero en esta congregación creemos que Jesús es el Hijo de Dios desde la eternidad. Amén, desde la eternidad. Y entonces vamos a ver los versículos. El Cristo antes de la encarnación, en la pantalla, ¿no? El Cristo, o el enviado, o el ungido, amén, antes de la encarnación. Esto es importante porque el problema que se da con respecto a Jesucristo, que muchos no creen en Él, es porque Él se encarnó. Si Él no se hubiese encarnado, no hubiera habido ese problema, pero como Él se encarnó, anduvo 3 años y medio, ¿verdad?, en este mundo, en la tierra de Israel, en el Medio Oriente, ¿no?, en Israel, ahí está la tierra donde Él anduvo, donde Él nació, donde Él creció, donde Él anduvo, donde Él se entregó por el mundo entero. Ahí está la evidencia, ¿no?, ¿verdad? Y donde Él murió en Jerusalén y donde también Él resucitó. Donde los discípulos lo vieron a Él subir al cielo nuevamente, así como había descendido un día, pero a través de un bebé, ¿no? Amén. Entonces, el Cristo antes de la encarnación, ya que Él tomó sobre sí la forma y naturaleza humana, la mente humana está inclinada a pensar de Cristo en términos de limitaciones humanas,
Y por esto, y debido a esto, meditaremos y reflexionaremos sobre su preexistencia eterna. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque, ¿verdad? A veces, dijo un hombre que está en el infierno, de seguro, porque él no creyó en Cristo y mucho menos creyó en el Padre. Él era un alemán. Él era un ateo. Él era un ateo y dijo, los cristianos, el problema de los cristianos, dijo él, es que bajan a su Dios al nivel del ser humano. Entonces, y eso que dijo él es bien cierto. Es bien cierto, ¿por qué? Y esto es lo que dice acá. Ya que él tomó sobre sí la forma de la naturaleza humana, la mente humana, o sea, la mente nuestra del ser humano, ¿verdad? Como es limitada y es pequeña, entonces no puede entender a ese Dios glorioso que llena la tierra. Amén, con su presencia. Por lo tanto, lo bajamos al nivel nuestro, ¿verdad? Y por eso dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Para que no lo bajemos a Él. ¿Cómo lo bajamos a Él al nivel de nosotros? Cuando dudamos de Él. Cuando dudamos de su poder, de sus promesas. Porque estamos acostumbrados a que el ser humano nos engañe y nos mienta. Amazona. Y también nosotros. Hemos fallado a alguien más de una vez. Entonces, cuando el Señor, ¿verdad?, no contesta, estamos dudando de Él porque si dudáramos de un amigo. O de una persona. Y de Dios no se puede dudar. Porque es el Dios de lo imposible. Y Hebreos 11:6 dice que es imposible acercarse a Dios sin fe. O sea, sin confianza. Que se acerca a Él debe de creer que Él es real y que es galardonador o premiador de lo que le gusta. Que no se puede dudar, ¿no? Entonces yo no dudo de la vida eterna que yo tengo hoy en Cristo. Yo no dudo, amén. Yo no dudo de mi Dios, ni dudo de Jesús. Ni tampoco estoy dudando de mi salvación. Estoy seguro de mi salvación. Porque quien ganó, para mí la salvación fue Cristo, no fue ningún hombre. Y hubiera sido un hombre cualquiera, estuviera temblando. Amén. Pero fue Jesús. Amén, fue Jesús. Hay que nadie puede quitarme esta gloria que tengo, ¿verdad? Así que tampoco ustedes se dejen quitar. Ustedes no estén nada. ¿Cómo? ¿Por qué? Hay menos que tienen desobediencia, ¿no? Pero si está esforzándose, si está haciendo las cosas de Dios, también. ¿Verdad que sí? Pero ahora, si está en desobediencia, tiene todavía la oportunidad de reconciliarse con el Señor y volverse a causar en el camino. No, o sea, amén, ese es el Dios glorioso del Señor. Así que, ¿verdad? Por tanto, ahora vamos a ver Isaías 7:14. Ahí está en la pantalla, ¿no? Amén. Estamos tomando versículos. Vamos a llevar las dos cosas a la par, ¿verdad? Para poder ver la preexistencia o versículos que hablan acerca de su eternidad antes de encarnarse. Gloria a Dios. Por tanto, dijo el profeta, o el Espíritu Santo, a través del profeta, que es lo más complicado de decir así, hablar de esa manera, porque si no le atribuimos a él lo que iba a hablar. No, habló el Espíritu Santo a través de Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Cuándo fue dada esa profecía? ¿Cuánto tiempo más o menos fue dada? Aproximadamente 700 años antes que sucediera. Así que vamos a llevarlo a la par, ¿verdad? Vamos a llevarlo a la par porque estos temas son tan extensos que no se pueden dar ni en una hora, ni en dos, ni en 2 días, imposible. Amén, eso me estudia toda la vida. Amén. Hay un hombre que no voy a dar el nombre, hay un hombre que es un filólogo. Filólogo es una carrera, ¿verdad?, que a ciertos hombres son historiadores. Ese hombre ha estudiado acerca de Jesús más de 40 años. Y él no es cristiano. ¿Ustedes se imaginan eso? Alguien que estudia de Jesús más de 40 años, pero que no es cristiano. Es historiador. Entonces él pasó 20 años estudiando los evangelios y estudiando los idiomas originales.
en los cuales fue escrito el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, arameo, hebreo y griego. 20 años. Y él dice, ya llevo 40, dice él, y todavía me falta conocer acerca de Jesús. ¡Wow! Y a mí me encanta escucharlo cuando debate con otros, ¿verdad? Y yo he opinado, ¿no? Porque digo, bueno, ¿verdad? Él habla, pero lamentablemente no cree en Cristo. Amén. Todo, ¿verdad? Al final espero que el Señor le toque el corazón y se convierta, porque usted se imagina irse al infierno con ese conocimiento. A mi conocimiento que yo quisiera tenerlo, ¿verdad? De la historia, ¿no? de los idiomas originales, en lo que fue escrita la palabra del Señor. Entonces dice, ¿verdad? Entonces, Isaías 7:14 habla, ¿y dónde está el cumplimiento de esto? Esto está en Mateo capítulo 1, del 18 al 23, para que ayuden por favor a Catarino y los hermanos nuevos, que se acerquen con una Biblia, ¿verdad? Y le enseñen a ellos. Amén. O los hermanos que están atendiéndolos a ellos, el próximo lunes tocan este tema o en su versículo vocal. Amén. Aleluya. Mateo capítulo 1, del 18 al 23. Vamos a leer. ¿No te has enojado, ¿verdad, hermano? No, pero este mensaje no. Gloria a Dios. Estaba yo haciendo así, como un poquito, ¿no? Como que es poquito, ¿verdad que sí? Mateo capítulo 1. Aleluya. Del 18 al 23. Donde vemos el cumplimiento de esta profecía. Por eso es que decimos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Amén. Y es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos con una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de Jesús. Y el tema principal de la Biblia es Jesús. Amazoma. Aleluya. No es otra cosa, no es enriquecernos, no es la sanidad, no es lo otro, no, es el tema Jesús. Claro, si estudiamos a él, pues vemos lo demás. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, la palabra juntarse es tener intimidad, como esposos. ¿Ok? Lo digo esto para que lo entiendan, ¿no? Amén. Antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, o sea que estaba casado ya con ella, pero no la había conocido todavía. Amén. José, su marido, como era justo, o sea, era un hombre fiel, temeroso de Dios, y no quería infamarla porque la amaba, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que es Yeshua, ¿no? Que significa Salvador. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. 700 años antes, ¿verdad? 700 años antes. Isaías posiblemente no supo lo que está hablando, ¿no? ¿Verdad? Pero pues vemos nosotros entonces cómo el Señor habla acerca de su preexistencia. Porque concebido por el Espíritu Santo de Dios, y su nombre es Emmanuel, que significa ¿cómo? Dios con nosotros. Es la palabra clave, Amazoamai, Dios con nosotros. Luego vemos otro versículo que está en Isaías
9, del 6 al 7, ¿no? Ahí mismo está, ¿verdad? Está abajo en la pantalla, ¿no? Está abajo en la pantalla. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, y aquí viene la palabra, Dios fuerte. Dios fuerte. Amén. O sea, Jesús es Dios fuerte, que es también Padre eterno. Ahí está el versículo, ¿no? Príncipe de paz. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. O sea, nunca se termina. Es eterno. Amén. Lo único que ahora, ¿verdad? Desde que Él vino, comenzó en el corazón de los seres humanos. ¿Okay? Pero llega el momento en que se establecerá en la tierra y luego pues terminará. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Así que es importante entender todos estos versículos. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna corrección? ¿No? ¿Estamos bien? Estamos hablando acerca, estamos leyendo la palabra acerca de la preexistencia, ¿no? Del Señor, ¿verdad que sí? Amén. Quiero decirle que para poder entender estos versículos no es media hora. Para nada, no, para nada. Es muy profundo, ¿no? Y este hombre lleva 40 años, y usted tenía 5 años, ¿verdad? A menos que sea como Pablo, que se lo lleva ya al paraíso y le enseñe todo. Amén. Ahí que es importante tener. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero del puerto. Vamos a pasar al otro. Luego vemos en Miqueas 5.2. Miqueas 5.2. Ahorita nosotros no estamos leyendo la palabra, estamos escudriñando. Pero una vez escudriñada. Amén. Porque yo no puedo ponerle todo a usted en bandeja de plata. Usted tiene que esforzarse. Usted tiene que estudiar en su casa también. ¿Me entiende, hermano? Usted tiene que comprarse un diccionario bíblico. Tiene que comprarse una Biblia de estudio. Y no leer a la carrera, y no que estudiar. Y pedir la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Mire, Miqueas 5.2. Miqueas 5.2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, hablando del Espíritu Santo a través del profeta Miqueas, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Pero ya lo que dice aquí. Y sus salidas son desde el principio. Amasó a mal. Desde el principio. ¿Cuál principio? No me pregunto, no lo sé. Desde el principio de la eternidad. Como dice Génesis 1, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se refiere a ese principio. Y sus salidas son desde el principio. Ahí lo está diciendo, ¿ven? Lo que estoy explicando. Desde los días de la eternidad. De la eternidad. Uno de los problemas del ser humano es que piensa que esta vida física que nosotros tenemos acá es todo. Mas no se da cuenta que nosotros más bien somos fruto, ¿verdad? De ese mundo espiritual, ¿no? Que no vemos, ¿no? Amén, porque lo que ha sido hecho fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía. A Dios nadie lo ha visto jamás. Y Él nos creó a su hechura y a su semejanza. ¿Cuánto creen eso? Que estamos aquí. Todos los que estamos aquí lo creemos. Amén. Si estuviera aquí, ¿verdad? Un intelectual, ¿verdad? Que dijera, no, nosotros venimos del mono.
Amén. Y no nos burlaríamos de él, para nada. Porque él está diciendo lo que él cree. ¿Me entiendes? No estamos burlando de nadie. Porque muchos creen en el diablo. ¿Sí? Muchos creen en la India. Su Dios es una vaca. ¿Verdad que sí? Y no podemos burlarlo de ellos. Van a esperar lo que quede así. Amén. Ya, ¿sabes, Esmeralda? Te voy a decir la verdad que le digo a mi nietecita. Cuando vayas creciendo te darás cuenta de muchas cosas. Y cuando estudies historia y te vayas a la India te darás cuenta que son miles de dioses que tienes ahí. Miles de dioses. Y entonces, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? ¿Y cuándo fue que sucedió esto de Miqueas? Podemos leer Mateo 2, del 1 al 6. Mateo 2, del 1 al 6. El tiempo es bien corto, hermano, vamos a tener que irnos antes, ¿no? Mateo 2, del 1 al 6. Ya estaba, ¿verdad?, profetizado que el Señor iba a nacer ¿a dónde? En Belén. Dice el versículo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, que la palabra indicada es sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Eso también quiere una explicación que no vamos a dar ahora, ¿no? Amén. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta? Miqueas. Versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ya el evangelista está escribiendo lo que Miqueas está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y eso porque vemos la palabra, cómo se compagina, ¿verdad? Las profecías de muchos años anteriores, con los años posteriores, cuando ya Dios tenía todo planificado, sucede tal como está escrito en el Antiguo Testamento. Todo eso nos comprende de la palabra del Señor. Para nosotros, ¿no? Los hijos de Dios. Amén. Luego también leer, bueno, hay un versículo que lo vamos a leer. Luego está Juan capítulo 1, del 1 al 2 y versículo 14. Dice: en el principio era el verbo. Hay una traducción antigua que dice logos. En el principio era el logo. Y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era, dije la palabra este. Está refiriendo a una persona. Este era en el principio con Dios. Una palabrita cambia todo el pensamiento del versículo, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Cuál principio? Es el principio, ¿no? Amén. Ahora el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A qué se refiere? A Cristo. Amén. Me estoy atreviendo a explicar un poquito de esto, pero quisiera dejarlo para el final. Amén, para el final. Pero la palabra verbo o la palabra logos no se lo puso Jesús, ¿verdad? En este sentido, porque la palabra Jesús es dado a él cuando él nace. Pero en la preexistencia, ¿verdad?, había que ponerle un nombre. Entonces el Espíritu Santo usa la palabra verbo, amazoamai, a referirse a él.
Pero eso tiene explicación. Y no es fácil de entenderlo. No es fácil de entenderlo. Amén. Porque cuando yo medito, ¿verdad? Desde que el Señor me llamó a su presencia, yo voy escuchando que repetimos y repetimos y repetimos, pero sin conocimiento. O sea, sin profundizar en lo que estamos diciendo. Porque solo repetimos lo que oímos. ¿Me entiende? ¿Verdad? Entonces, usted escucha un predicador que dice, ¿verdad? Y Cristo era la palabra. Y usted dice amén. Y usted no tiene conocimiento. Ni el verbo ni el logos. Pero la iglesia dice amén. ¿Ha escuchado eso? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? ¿verdad? Cristo es la palabra. Él es la palabra. Amén. Y uno se saca mejor y ¿qué es el verbo? No, la verdad que no sé. No sé. No. Entonces, el principio del verbo, ese término, ¿verdad? Se lo pone el Espíritu Santo de Dios. Él no se llama Jesús en la preexistencia. No, para nada. Para nada. En el Antiguo Testamento era el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento. Pero eso también tiene explicación. ¿No? Era el ángel de Jehová. Y entonces él le pone verbo, pero la palabra más indicada es logos. Y la palabra logos significa razón y lenguaje. O razón y palabra. Entonces, en ese sentido, que vamos al final, no sé, porque no quiero aquí que veamos ahí. En otras palabras, Cristo se encarnó, o el verbo, o el logos, porque estamos hablando de su preexistencia, que no tiene nombre ni Jesús, amén, ni Cristo. Pues Cristo es después que Él viene. Amén. Cuando Él se entrega, ¿verdad que sí? Por nosotros. Porque Cristo y Mesías significa ungido, como era la costumbre en el Antiguo Testamento de ungir tanto a reyes, profetas y sacerdotes. Y esos tres oficios estaban en Jesús: profeta, rey y sacerdote. Y entonces, ¿verdad? Cuando usted expresa algo con sus palabras, ¿usted expresa qué? Un pensamiento. Amén. ¿Verdad que sí? Usted expresa algo. Y a través de ese algo, la gente sabe quién es usted. ¿Verdad que sí? Amén. Y entonces, ese verbo se encarnó. Se encarnó. En otras palabras, Cristo se encarnó para revelarnos al Padre. Sencillo, así, lo vamos a dejar así, pero es más profundo. Amén. Para revelarnos al Padre. Luego, en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, nació, ¿no? Nació de María, que ya lo leímos. ¿Verdad que sí? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Unigénito significa único. Único. Amén. Porque cuando una pareja, ¿verdad?, tiene un hijo, ese es hijo unigénito, es único. Pero cuando esa pareja tiene más hijos, ¿verdad?, entonces el unigénito viene a llamarse primogénito, porque hay más hijos. Y eso también, si usted es inteligente y lee la palabra, comprenderá lo que estoy diciendo cuando va leyendo la palabra. Amén. En su casa y dirá, esto fue lo que dijo el pastor. Amén. Cristo es el primogénito de entre los muertos, porque es el primero que resucitó. Luego nosotros en su venida. Aleluya. Amén. ¿Verdad? Y luego el primogénito también, porque ahora nosotros ¿qué? Amasó a Mai, Él vino y se encarnó, tomó nuestra naturaleza para nosotros tengamos la oportunidad de un día ser como Él. Amén. Pero antes de ser como Él, ¿qué somos ahora? ¿Qué somos ahora? Hijos de Dios, hermano, por favor. Hijos de Dios. Amén. Y esto también lo va a encontrar usted en las palabras cuando lo lea, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí, pero eso no es fácil de explicarlo. Amén, ¿verdad? El logos, el verbo,
Pero crea que cuando hablamos de que al principio del verbo, ese término se lo está aplicando el Espíritu Santo de Dios. ¿Pero por qué el Espíritu Santo de Dios? Porque el Espíritu Santo de Dios fue el que inspiró la palabra a sus escritores de la Biblia. ¿A cuántos escritores? A 40 hombres de diferentes épocas y diferentes niveles. Pescadores, reyes, amén, ¿verdad? Gente de diferente nivel, ¿no? Les reveló esa palabra y ellos lo escribieron. Esa palabra nosotros, ¿verdad? Cuando leemos toda la Biblia, ¿verdad? Nos es más fácil, ¿verdad? Leer pues y ver su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Amén. O sea, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo, de las profecías dadas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Es el cumplimiento, amén. Y es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Estamos citando versículos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento que se han cumplido en el Nuevo. Entonces, vemos Filipenses 2, del 6 al 8. Filipenses capítulo 2, del 6 al 8. Está hablando de Jesucristo, ¿no? Ya está hablando de él aquí, ¿verdad? Cuando tuvo aquí 3 años y medio. El cual, o sea, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Se despojó de qué? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Cristo se despojó, verán, no de su divinidad, porque Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Amén. Encarnado en un cuerpo como el nuestro, con sus limitaciones, con sus necesidades, porque Él se entristeció, le dio hambre, durmió. Amén. Todo lo que nosotros sentimos en este cuerpo. Pero Él fue sin pecado, ¿no? Amén. Entonces es importante entender eso. Otro día vamos a hablar acerca de esa muy importante. Y entonces subió a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dejó su gloria para venirnos aquí a visitar a nosotros y darnos la oportunidad de tener vida eterna. Amén. Para libertarnos de Satanás. ¿Verdad que sí? Y ahora somos libres. Amén, aleluya. Amén. Por el sacrificio de Calvario. Y estamos sentados con Él en lugares celestiales. ¿Por qué? ¿Por qué estamos sentados con Él? No es que estemos allá. No es que somos su cuerpo. Somos su cuerpo, ¿no? Amén. ¿Verdad? Y esa presencia gloriosa que se manifiesta cuando nos reunimos a veces. Amén. Es algo glorioso, ¿sí o no, hermano? Es algo tremendo, ¿verdad? Inexplicable, ¿verdad? Tremendo, glorioso, que ahora somos participantes de su naturaleza. Es tan profundo eso, tan profundo que cuando uno, ¿verdad? No hay explicación, porque ¿cómo es posible que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros? La tercera persona de la Trinidad. O sea, que es una gloria que tenemos nosotros en esta tierra. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Amén. Cuando uno conoce más de Jesucristo y del Espíritu Santo y de Dios, mire, hermano, uno llega a amar al Señor. Llega a amar al Señor. Uno crece espiritualmente. Amén. No que se vea más grande a mí, ¿no? Entonces, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, ahora vamos a 1 Timoteo 3:16, que está ahí en la pantalla. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, Pablo hablando, ¿no? Tremendo, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Nadie como el apóstol Pablo. E indiscutiblemente, aquí está hablando el Espíritu Santo a través de él. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Vea lo que dice Pablo. Dios fue manifestado en carne. ¿De qué está hablando? De Jesús. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Porque Cristo vino a qué? A revelar a qué? Al Padre. ¿A qué? A nosotros. A nosotros. Amén. A nosotros. Ya vamos a otro versículo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Amén. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. ¿Lo creemos nosotros? Sí, claro que sí. Estamos hablando de su preexistencia, ¿no? ¿Verdad? Entonces para nosotros, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, yo quiero que, amén, me pasé unos versículos que quiero que lo leamos, que son muy importantes, ¿verdad? Leyendo Filipenses 2, de 6 al 8, quiero que leamos Colosenses capítulo 1, del 13 al 17. No lo escribí porque son varios. Y usted tiene que elogiar su Biblia, ¿no? ¿Verdad? O gastarse el dedo del teléfono, ¿no? Tiene que hacer algo, pues. Amén, no todo es así, ¿verdad? Como cuando era un bebé, ¿no? Que me daba así sopita de papita deshecha, ¿no? Colosenses 1, del 3 al 17. Ay, Dios mío. Yo siento la presencia del Señor, hermano. Ana, eso. Yo siento el poder de Dios en esta palabra. Aleluya. Colosenses capítulo 1, del 13 al 17. Son versículos poderosos que cuando lo leemos a la carrera no los entendemos. Y a veces quizás los predicamos y tampoco los entendemos. Mire, el cual nos ha librado, o sea, Cristo nos ha librado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Amén. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso que decimos que pertenecemos a su reino. Por eso que lo decimos, lo está diciendo la palabra. Versículo 14, mire, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 15. Él, está con él, la E está mayúscula. Él, o sea, Cristo, Jesús, el Verbo, el Logo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el pan de vida. Ama, aleluya. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Ve, ahí le dice primogénito. Porque en él, en Cristo, en el Verbo, en el Logos, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por el medio de él y para él. Y él, ¿quién? Jesús. ¿Quién? Cristo. ¿Quién? El Logos. ¿Quién? El pan de vida. ¿Quién? El maná. Aleluya. Y él es que es antes de todas las cosas. Preexistencia. Preexistencia. Aleluya. Y, o sea, antes de encarnarse. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Aleluya. Posiblemente difícil de entender para algunos. Amén. Y posiblemente difícil de entender para muchos, quizás que nos puedan escuchar, ¿no? Y en muchas congregaciones.
muy difícil de entenderlo, pero conforme pasa el tiempo, se entiende. Amén. Aleluya. Aleluya. Y Él hace de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él sustenta todo. Amén. Si Él se aparta de una nación, esa nación se muere. Amén. Si Él se aparta de un ser humano, ese ser humano se muere. Es por Él que estamos vivos. Amén. Es por Él que la gente vive. ¿Verdad? Por muy mala que sea la gente, todavía tiene vida. ¿Por qué? Porque a Él le ha placido darle un poquito más de vida. Pero al otro día se fueron. Al otro día se muere, se les acabó el tiempo. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Todo en Él subsiste. Aleluya. No se preocupe si no lo entiende, lo va a entender después. Amén. Pero tiene que pedir ayuda del Espíritu Santo de Dios. Para que le ayude a entender las cosas visibles e invisibles. O sea, en el mundo que no vemos, amén, en el mundo que no vemos hay potestades. Lo dice Efesios 6, pero que sí. Hay potestades, hay gobernadores. Son seres espirituales, malos, que le sirven a Satanás y que gobiernan en naciones y en regiones. Pero también Dios tiene ángeles en esos mismos lugares también, para poder pelear a favor de aquellos que son sus hijos. Es tremendo, ¿no? Usted me dirá, ya lo sabe. Ah, pues qué bueno, lo felicito. ¿Verdad? Lo felicito. Así que veamos entonces, hermano, ¿verdad? Hablando de la existencia del Señor. Ahora quiero que leamos Colosenses 2, del 3 al 9. Es tremendo, el apóstol Pablo era tremendo. El mismo Señor le reveló el Evangelio, el mismo Señor. Colosenses 2, del 3 al 9. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leerlo desde un principio. ¿Qué les parece, hermano? Del versículo 1, ¿les parece? ¿No les aburre? ¿No? ¿Amén? ¿No les aburre leer la palabra? Porque quiero que sepáis, ese es el deseo de Pablo, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Tremendo, ¿no? Luego viene lo bueno aquí, versículo 3. En quien están escondidos, ¿en quién? En Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Amén. Vamos al versículo 9. Versículo 9, pase por el versículo 9. Y eso ya lo leímos, pero vamos a leer otra vez. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero volvamos al 3. Me interesa resaltar algo ahí, ¿no? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hermanos. Así que si no tenemos conocimiento nosotros y sabiduría, es porque no se lo hemos pedido. Es por eso. Porque no le hemos dado el lugar al Señor que deposite en nosotros su sabiduría. Que silencio, hermano. Amén. Su sabiduría, su entendimiento. Por eso se aconseja, cada vez que usted vaya a leer la palabra, antes de leer la palabra, doble sus rodillas o sentadito, cierre sus ojos y pídale al Espíritu Santo que lo ilumine. Que la ilumine y dígale, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Tú sabes que no he estudiado, tú sabes que no he ido a ninguna parte, pero tú eres el maestro por excelencia. Amén, así es, aleluya. Amén. Y tú eres la fuente de la sabiduría. Y eres mi Señor. Y eres mi Salvador. Y yo soy tu Hijo. Enséñame. Y empieza a leer.
y empieza a leer y anote. Amén, ¿verdad? Y si no tiene cómo comprar, bueno, yo le compro uno, díganlo, 3 centavos. Es lo más caro ahora, ¿no? Pero se los compro, amén. Ahí tengo un montón de lápices y anote. Una palabra que no entienda, la anota. Y ahí lo deja, pero sigue leyendo. Y usted va a recibir del Espíritu Santo sabiduría y conocimiento y entendimiento. Y no se preocupe, amén, si no domina ciertas cosas, cada quien es distinto. Dios trabaja con cada uno de diferente manera. Hay algunos que entienden rápidamente, a otros no cuesta. Amén. Pero Él es la fuente de la sabiduría. Por lo tanto, tenemos que preguntarle a Él. Por eso dice Santiago, no se nos falta de sabiduría, piensa a Dios, el cual no rechaza a nadie. A nadie, amén. ¿Verdad? Y la da como en abundancia. ¿Y cuántas sabiduría necesitamos en este tiempo? Para aprovechar el tiempo, bueno, tantas cosas, ¿no? No quiero salirme de ahí porque a veces entristecen algunos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Yo añadí otros versículos acá, ¿verdad? Para poder ver, amén, por ejemplo, en Juan 8:58, Jesús le dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Le dijeron, bueno, y este ni siquiera tiene ni tantos años, dice que antes de Abraham. Y se burlaban de él. Se burlaban de él, ¿no? Pero Jesús está, y eso demuestra que Jesús, ¿verdad? Hermano, sabía a lo que él había venido. Amén, qué glorioso, ¿no? Por eso es importante que usted y yo sepamos también para qué hemos sido llamados. Amén, hermano, en el Señor. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué no te puedes alejar del Señor? A que quisiera, ¿no? Te debilitas, pero vuelves otra vez a buscar de Dios. Porque sabes que si en tu vida está perdida. Amén. Él nos anhela celosamente a nosotros. ¿Verdad? Así que démosle gracias a Dios. En una ocasión, ¿verdad? El Señor pues está en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Uno de los discípulos le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué tremendo, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vamos a leerlo. ¿Quiere que lo leamos? Amén. Amén. Está en San Juan, capítulo 14, del 6 al 7. Vamos a leer eso porque ahí dice dos cosas bien tremendas del Señor. Juan, capítulo 14. Pero antes de eso, ¿verdad? Dice el Señor, versículo 3, y si me fuere y yo prepararé el lugar, vendré otra vez y yo tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 4, y sabéis a dónde voy. Dice que el Señor, ¿verdad? Aparte del culto, de los apóstoles, la han entendido el mensaje. Pero Él está probando a ellos. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Parecería como que era yo, ¿no? No sabemos para dónde vas. Aleluya. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Esa es la realidad de muchos cristianos en el tiempo actual. Versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Amén.
¿Verdad? Por eso al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14, aquel verbo se hizo carne, y dimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es el reflejo del Padre. Amén. Es la imagen misma de su sustancia. Tremendo, ¿no? Tremendo. Hay una palabra técnica que eso no puedo decirla porque no tengo caso. Luego, ¿verdad? Le dice Felipe en el capítulo, en el versículo 8. Sigue la narración, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Le está diciendo que Él es el Padre. Le está diciendo que el también ha visto al Padre. ¿Verdad? Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Tremendo, ¿no? Parece fácil, pero no lo es. Amén. Por eso es importante que nosotros podamos de verdad, hermanos, procurar entender al Dios que le estamos sirviendo. Y entender esa Biblia, que la tenemos guardada en nuestros hogares y que no la leemos. Y que si no sabemos es porque no hemos querido. A mí no hemos querido, ¿verdad? Pero el conocimiento de Dios es para todos. Es para todos. Para que podamos creer en Él y podamos, ¿verdad?, saber que no somos religiosos y estamos perdiendo el tiempo. Y es como la gente dice, después de esta vida no hay otra. No, falso, falso. Amén. Si fuese así, perdemos el tiempo nosotros. ¿Verdad? Pero Pablo dijo, hablando de la resurrección de Jesucristo, si Jesús no resucitó, va a tener otra vez. Amén. Amén. Pero él dice, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Por eso después él dice, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Lo que está diciendo es, porque eso que no lo dice en el original, lo que está diciendo es, las malas pláticas o el mal conocimiento del Evangelio de Jesucristo después la fe a otros. Cuando uno habla con gente que no conoce la palabra, amén, y quiere aconsejar conforme la palabra, pero no la entiende, entonces la tuerce, y entonces viene uno que da peor, ¿no? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, o el buen deseo de servir al Señor. Entonces, hermano, esto es prácticamente, ¿verdad?, lo que es algunos versículos de la preexistencia de Cristo, ¿no? ¿Verdad? Esa parte es importante porque cuando hablamos de la Trinidad, entramos en ese punto, ¿me entiendes? De la Trinidad. Porque acá hay unos hermanos arriba, aquí, que se llaman municiparios y son pentecostales. Se llama y la Iglesia Pentecostal Unida. Ellos no creen que Jesús era con el Padre en la eternidad, en el principio. Por eso que yo bautizo nada más en el nombre de Jesús. Hay que tener cuidado. Si él habla con alguno de ustedes, ellos le van a decir a usted que usted tiene que bautizarse otra vez. Me estoy adelantando para mañana, pero vamos a dar otro estudio sobre la Trinidad. ¿Me entienden? Que tenemos que hablar de la encarnación, pero estamos hablando también de los dos puntos de una manera, ¿verdad?, rápida, no profunda, ¿verdad? Porque para eso, pues, tenemos que más bien tener una escuela de estudio bíblico y profundizarnos en él. Amén. Y que usted pague para que pueda de verdad valorar lo que usted aprende. Porque cuando es gratis, la gente lo busca. Lamentablemente, ¿no? Amén. Es importante ver la oportunidad que tenemos nosotros en el Señor, hermanos. Tenemos cielos abiertos sobre nuestra vida. Entonces, ¿me entiende? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios, pero no es el Padre. El Padre es el Padre, pero no es Jesús.
El Espíritu Santo es Dios, pero no es el Hijo. El Hijo es Dios, pero no es el Espíritu Santo. Eso es en la Trinidad. Ya para mañana, ¿no? ¿Verdad? Para mañana queremos ese pequeño estudio otra vez como hoy. ¿Verdad? Pero cada uno de ellos tiene su función. Amén. Y son uno en esencia. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Eso también es profundo. ¿Por qué es profundo? ¿Por qué es profundo? Porque la Biblia no habla acerca de la doctrina de la Trinidad. ¿Me entiendes? Y equivocadamente nosotros, ¿verdad? Hablamos de la Trinidad yéndonos a Génesis 1:26. Que si bien es cierto, ahí está hablando de una pluralidad, de un diálogo que hay, hagamos al hombre, a nuestra semejanza, pero no entendemos la Trinidad. Le entendemos a través de la revelación que Él nos va dando en toda la Biblia, pero le entendemos en su plenitud hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Y entonces podemos retroceder a Génesis 1:26 y explicar. Amén. Pero cuando uno no tiene conocimiento, uno quiere empezar por la copa, cuando uno debe empezar por abajo. ¿Me entiendes? Es como el que quiere estudiar la Biblia. No ha leído la Biblia, pero quiere aprender hebreo y arameo. Está perdido. Porque quiere empezar allá arriba, ¿no? Y debe empezar por abajo. Y poco a poco ir subiendo, ¿no? De nivel hasta que llega, ¿no? Entonces, todos empezamos así. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Todos empezamos así. Pero la palabra de Dios, hermano, es una riqueza de Dios para el hombre. ¿Me entiende? Que usted y yo no podemos descuidar. De manera que démosle gloria a Dios, porque estamos en Cristo y tenemos vida eterna. Amén. ¿Le duela a quien le duela? Aleluya. Amén. Le duela a quien le duela. Y acá hay gente que no crea, nosotros seguiremos creyendo en Cristo, el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Amén. Que se encarnó por nosotros para llevarnos a su gloria. A su gloria. Amén. Porque Él se encarnó para revelar al Padre, al ser humano. A nosotros. Amén. Y Él está llamando, ¿no? Mire, Dios mío. Aleluya. Se me sale el Señor de la vista por no ser más ya. No lo veo por los manchones de hoy. Lo veo brillados. Aleluya. Así que vemos entonces, hasta aquí, ¿no? Lo más importante, ¿verdad? De lo que hemos visto. Entonces, lo que le quería decir Cristo, no Cristo. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando ya de Dios encarnado. A ver, no de su preexistencia, ¿no? Cristo es la forma griega del vocablo hebreo Mesías. ¿Para qué aprende, hermano? Me padre que estén anotando, que bárbaros. Cristo es la forma griega del vocablo hebreo Mesías, que significa el ungido. El ungido. Y esto se deriva porque en el Antiguo Testamento se acostumbraba a ungir, ¿verdad que sí? A los profetas, a los reyes y a los sacerdotes. Y a toda ofrenda que se le ofrecía a Dios. Si usted ya lo sabe, te doy un aplauso. Yo todavía no lo sé. Así que es importante ver eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces Jesús dice en Isaías capítulo 61, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. ¿Verdad que sí? Y me ha enviado ¿a qué? A libertar al cautivo. Amén. A libertar al que está en la cárcel. A predicar el año agradable del Señor. O sea, el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús. Amén. Habla de su presencia y habla de su encarnación. De manera que alabamos a Cristo porque Él es bueno, porque siempre es su misericordia. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Amén. En esta noche gloriosa. Cualquier pregunta puede hacérmela ahorita, amén, antes de que me baje.